¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Mis queridos Dears, pues después del intro nos vamos a ir a reaccionar este enlace que me mandaron, en donde Dimash nos va a tocar 7 instrumentos diferentes. Sabemos todos que Dimash es multi-instrumentalista. Quiero ver qué instrumentos sacan porque creo que él toca más de 7. No sé, mentalmente hago recuento de los instrumentos que lo he visto tocar: guitarra, batería, piano, el cobis, el dombra, las percusiones, que son muy aparte de la batería. La batería es un instrumento como tal. Las percusiones vienen siendo claves, bongoes y más cosas, que eso lo hemos visto sobre todo que lo hace en sus conciertos, cuando tenía un percusionista que era bastante rockstar. Era muy bueno, y ahorita tiene uno cubano, y en sus conciertos se pone a hacer unos solos junto con él. Hacen una base rítmica bastante interesante, muy al estilo salsa, que eso me gusta mucho, y se los he comentado en las reacciones de los conciertos cuando lo ha hecho. Y por ahí creo haberlo escuchado o visto más bien tocar otros instrumentos. Por eso quiero ver, y se me hizo interesante este video porque vamos a ver qué instrumentos toca, y ya si lo recuerdo y aquí no toca alguno de los que les menciono, pues ya se los comentaré, ¿no? Y pues bueno, sin más preámbulos, vámonos a ver de qué se trata este video. Muchísimas gracias por este enlace. Ya saben, enlaces, recomendaciones, sugerencias aquí en los comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Asimismo, si quieren apoyar al canal, pues aquí abajo en la caja de descripción del video está un enlace directo a la cuenta de PayPal del canal, o si no, les aparece un botón con la forma de corazón que dice gracias. Ahí ustedes le dan clic y escogen la cantidad con la que quieren aportar o apoyar el canal, y pues me pueden escribir un mensaje y me aparece a mí de un color diferente, o sea, sale sobresaltado para que yo lo detecte más rápido. Y si quieren algún saludo, alguna dedicatoria, algún video en especial, pues ahí lo pueden poner, ¿no? Y lo hacemos con todo gusto. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos con el video a ver qué hace. Aquí ya estamos viendo que tiene el Dombra, con un vestuario bastante interesante. Casi siempre cuando sale tocando el Dombra en sus conciertos, porque esto es un concierto donde está tocando este instrumento, cuando sale vestido así tocando el Dombra es porque va a cantar Dai Dao. Y pues bueno, pues vamos a ver de qué se trata este video. Está afinando. Ahí Dimash les dijo a los Years, denme un minuto, un minuto nada más, porque yo imagino que quiere ver si sí quedó bien afinado, porque muchas veces a mí me ha llegado a pasar, como ustedes saben, yo soy músico. Me ha llegado a pasar cuando estoy tocando la guitarra en algún trabajo o en algo, y la gente está gritando enfrente de ti. Si sientes que tu instrumento está desafinado y lo quieres afinar de oído, ahí en ese mismo instante los mismos gritos de la gente no te dejan escuchar, o no percibes bien los tonos. Y por eso es importante, en este caso, cuando Dimash les dijo denme un minuto, es porque quería escuchar el mismo a ver si había quedado afinado. Fíjense. Ahí les dice un minuto. Ahí le gritaron te amo, y él dijo los amo también. Ok, ahora vamos con la batería. Aquí vemos que es un Dimash más joven. Va a ser un Dimash de unos 20, 22 años por ahí más o menos. Piano.
Bastante interesante, se ve que es una entrevista en un estudio de televisión y tiene a sus papás ahí atrás, al señor Kanat y a la señora Aibaeva. Eh, yo imagino que ni ha de sentir presión. No sé si sus papás, sobre todo si el señor Kanat sea tan perfeccionista como Dimash, yo creo que sí. Por eso ha llevado a sus hijos a ese punto de excelencia. Fíjense que Dimash, ahorita que estaba viendo lo de el Dombra, tiene muy buena digitación en los dedos. Se ve que practica bastante. Y ya ha practicado y ha tocado durante muchísimos años. Porque esa habilidad en los dedos y esa seguridad y esa precisión solamente te la da la práctica y el tiempo. Es muy preciso, muy, muy preciso. Aparte que domina los 4 dedos. Casi siempre el dedo que más trabajo te cuesta son estos dos. Sobre todo estos dos son los que más trabajo cuestan. Estos dos, como quiera que sea, pues tienes más precisión ya de manera natural. Pero estos dos, como son los dedos que menos ocupas en tu día a día, en tu vida cotidiana, eh, son los que más trabajo cuestan y son los que tienes que entrenar más. Y Dimash los domina perfectamente a los 4. También la coordinación que tiene aquí de manos y piernas es bastante interesante. La batería parece fácil, pero no lo es. Así como en la guitarra necesitas coordinación de esta mano con esta, en la batería necesitas coordinación de todo tu cuerpo. Ahí está ya con la guitarra. Ok. Sí, esta facilidad de la precisión y la rapidez de los dedos se lo da. Yo imagino que se le facilitó más la guitarra por ya la costumbre que tenía por tocar el dombra, ¿no? Que son instrumentos, digamos que muy similares. Obviamente no es lo mismo porque el dombra son 2 cuerdas, la guitarra son 6, a veces hasta 12 si tienes un bajo sexto. Pero aquí veo que está tocando la guitarra muy al estilo dombra, porque cuando toca con la mano derecha, en lugar de tocar con todos los dedos, toca con este y ya hace mucho este movimiento, que es el movimiento que hace con el dombra, como que precisa el sonido con la uña de este dedo. Es bastante interesante. No sé si Dimash tenga la costumbre o esté acostumbrado también a tocar con punta, con púa, con pluma, con plumilla, como le llamen, porque requiere una sensibilidad muy diferente, porque cuando tocas con los dedos o tocas con la mano, tienes la sensibilidad de que es tu cuerpo, pero cuando tocas con una punta o una pluma, no estás tocando con tu cuerpo y necesitas sentir esa sensibilidad, así que valga la redundancia, necesitas tener esa sensibilidad que pase ese, ¿cómo lo explicaré? Ese feeling a través del plástico hacia tu mano para que sepas que es preciso. Primero necesitas para hacerlo mucha coordinación de tus ojos con tu mano y ver qué es lo que estás tocando. Ya después con la práctica y el tiempo como que agarras esa sensibilidad de estar punteando las cuerdas con un aparato externo, que en este caso que es una punta. Pero vean, la mano derecha la hace muy similar a lo que hace con el dombra. Pero aún así tiene muy buena digitación. Un consejo para todos los que quieran tocar guitarra o les gustaría aprender a tocar la guitarra. Les recomiendo que se aprendan las escalas menores y las mayores y las digiten. Estén haciendo triadas de
de esas mismas escalas hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, y con eso van a ir agarrando sensibilidad en las dos manos y velocidad en los dedos. Eso es muy, muy, muy importante. Es un consejo que les doy como guitarrista que soy, ¿no? La marimba. Wow, no sé, la verdad. La verdad, conocimiento en cuanto a piano tengo lo básico. Teclado, órgano o piano, tengo lo básico. No sé si la marimba se maneja igual en cuanto a grados de escalas y todo eso. Porque aquí vemos que Dimash está haciendo lo mismo. No sé si él se esté basando en una guía a piano. Es que ahora sí que estoy hablando nada más por hablar, porque no sé si se marquen las escalas igual que en el piano, en la marimba. Pero ya también tocar la marimba es algo bastante diferente. Y no sé, aquí nos está demostrando otro. Ya llevamos 5 instrumentos: dombra, piano, batería, guitarra, marimba. Van 5. Lo que me sorprende de Dimash es que también es bastante preciso en todos los instrumentos en los que toca. Ahí va a tocar la batería nuevamente. Wow. Yo creo que sobre todo donde hemos visto a Dimash ejecutar más la batería. Yo creo que la primera vez donde nos sorprendió más a todos y nos demostró ese talento oculto que tenía fue en el programa I Am Singer, cuando hizo, si no mal recuerdo, el homenaje, el tributo a Michael Jackson con la de Heal the World, creo, donde hace un medley de Michael Jackson y a mitad de ese medley se pone a tocar la batería, donde está a dueto con una señorita que no recuerdo su nombre. Y él se pone a tocar la batería en esa presentación del programa I Am Singer. Pues esta es la que les decía. Vean. Creo que fue la primera vez que nos lo demostró públicamente, ¿no? Que tocaba la batería. Ahí regresamos con el Dombra. ¿Quién será ese niño? ¿Uno de sus sobrinos? ¿Un primo? Esa canción es la de Billie Jean de Michael Jackson. Y la están tocando en un tempo bastante diferente. Le están haciendo como que más balada. Se oye bastante bien, ¿eh? Es interesante ver todo eso. Tengo una duda. No sé si estoy delirando, pero creo que Dimash también toca el Cobis. ¿O lo soñé? Porque el Dombra, o sea, obviamente lo toca, pero no sé si el Cobis también lo llegue a tocar. Si alguien sabe, me puede dejar aquí en los comentarios. A ver si nos sacan ahorita. Si es que toca el Cobis. ¿Qué canción era? Me quedé. La de Adagio.
Sí, es que me quedé así como que con la imagen de la melodía, pero me sabía la letra, pero no recordaba el título de la canción. Es la de Adagio, la que está tocando ahí. Mm, toca muy, es un gran pianista además. Toca el cello también, porque ese instrumento que estaba digitando aquí era un cello. Ahí nos demuestra que toca el piano. Ahí está el piano. Eso es un cello. Entonces, toca el cello también. ¡Wow! Esa no me la sabía. Me gustaría ver un día que tocaran algo juntos, Hauser y Dimash, los dos en el cello. Ahí está la batería. Esto se ve que es como que un comercial, ¿no? ¿Esto que vendría siendo? ¿Un ukulele? Tiene un sonido muy similar. Pero sí tiene muy apegado lo del Dombra, con los instrumentos de cuerda. Vean cómo está tocando igual. Está agarrando el apoyo de la mano con este dedo y el rasgueo, los instrumentos de cuerda lo hace con este, muy al estilo Dombra. Wow, esta imagen vale oro, Dimash, el señor Lukpan y el señor Kanat. Increíble, van a tocar dos Dombras entre los tres. Interesante. Wow. Ahí el señor Kanat se equivocó. Se le fue la nota. Ok, aquí nos está tocando lo mismo, la de Billie Jean, pero ya como que en un tempo más natural de la canción, ¿no? Y yo imagino que la primera parte que nos pasaron la estaban como que practicando o ensayando. Y aquí ya la están haciendo como que más, ya como si fuera ya una presentación, ¿no? Es igual, Michael Jackson. Pero aquí está, yo creo que este fragmento, el que estaba en el piano, es su amigo el que estaba en el grupo de Lion, ¿no? Cuando estaba en I Am Singer. Y la que está cantando creo que es Tía, se parecía mucho la voz. No sé si es cuando ellos se juntaron para hacer una presentación que tenemos aquí en el canal. No, creo que está en el canal de Patreon porque me la bloquearon. Donde están cantando ellos tres juntos. Están este chico que no recuerdo cómo se llama, Dimash y Tía Ray. Mm, Porque escuchen mucho, escuchen con atención más bien la voz de la chica que está haciendo el ah, se escucha como si fuera la voz de Tía. Sí, creo que sí, creo que sí es Tía. Mm.
Aparte, otra de las cosas que me gusta mucho de Dimash, sobre todo cuando toca bueno, el piano, es que tiene mucho soul en su creatividad musical porque utiliza muchos adornos y escalas muy yacero bluseras. Tiene mucho ese feeling, ese flow, ese soul, como si estuviera haciendo melismas con el instrumento. Es increíble. Si a ustedes les dieran a escoger algún instrumento en específico de Dimash, ¿con cuál se quedaban? Yo en lo personal me quedo Dimash tocando el piano. Creo que de todos los que ha tocado, para mí, para mi gusto y mi sensibilidad como músico, para mi gusto personal, yo creo que el instrumento que mejor toca son el dombra y el piano. Pero si me dan a escoger entre esos dos, yo creo que me quedo con el piano, porque se me hace un instrumento más completo, como que su sonido llena más. No estoy diciendo que el dombra suene mal o que no me guste, me encanta el dombra, y sobre todo porque es un instrumento de cuerda y es en lo que yo me especializo. Pero el sonido del piano tiene esa clase, es un instrumento elitista, es un instrumento hermoso, elegante, pero oscuro al mismo tiempo, no sé, se me hace un instrumento muy, muy completo. Es cuando dice que ya se va a ir a dormir, ¿no? Sí. Pues bueno, hasta aquí llega este enlace, este video que me mandaron. La verdad, increíble. Nos mostraron varios instrumentos. De todos los que vi, los que no me esperaba fueron el cello y la marimba. De ahí en fuera todos los sabía que los tocaba. Y aún así yo creo que por ahí me han de haber faltado uno que otro, ¿no? Yo imagino que también a tocar uno que otro, pero no a tener tanta precisión o tanta práctica y a lo mejor por eso no lo saca, ¿no? Digo, si tocaba el cello, yo creo que lo ha de tocar de una manera muy básica, en algo muy por encima. Si toca el cello en una de esas al igual y hasta anda tocando el violín, porque son más o menos similares en algunas cosas, ¿no? Si toca la guitarra ha de tocar el bajo también, el bajo no lo sacaron, que también son de alguna manera similares. Bueno, la base estructural es la misma. La única diferencia es que en el bajo tocas las notas y en la guitarra haces los acordes de esa nota. No sé, me gusta mucho. Y si me dan a escoger, me quedo con Dimash pianista. Yo creo que es donde tiene ese punto de excelencia. Ya ven la canción de Omir, que hizo dueto con su hermano Mansur. Está tocando el piano, Mansur la guitarra, y lo hacen de una manera fenomenal. Déjenme aquí en los comentarios con qué instrumentos se quedan ustedes de Dimash. O sea, obviamente nos quedamos con todos, ¿no? Pero si les dieran a escoger uno en especial, Dimash, y qué instrumento les gusta más. Y pues bueno, ya saben, síganme dejando sus recomendaciones, sus enlaces aquí en YouTube o en Instagram. Y ahora sí que, si esta reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo reacciones a Dimaco todos los días de lunes a viernes. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.